Bueno, hola gente de Historieta el Ataque, gente de Comiqueando, ¿cómo están? Un nuevo episodio acá, bueno, en el canal de YouTube, como siempre. Hoy particularmente estamos con Nico Lepka, que no sé dónde va a quedar después cuando esto lo pasemos, si va a quedar de mi lado izquierdo, mi lado derecho, ya lo tengo del lado izquierdo, pero bueno. Así que hago señas para allá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. Bien, sí, muy bien. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, qué bueno que te pases finalmente por aquí, por Historieta del Ataque. Así que bienvenido a estas charlitas que tenemos. No, Bueno, muchas gracias. No, un placer total. Bueno, hoy particularmente vamos a estar charlando de tu trabajo, de este nuevo trabajo que, bueno, no sé igual cuándo se presentó exactamente, pero sabemos que es del año pasado, Sí, pero que es al otro lado, ¿sí? Con Loco Rabia. Así que, bueno, sí, bueno, eso, una novela gráfica bastante extensa, pero que, bueno, interesante, en blanco y negro, con personajes muy extraños. Pero bueno, arranquemos por ahí. ¿De dónde surge bien. esta historia? Que vi que además hay Y una al final, perdón, no es pues, mucho spoiler, pero sí, al final hay mucho cuento, se cuenta un poco bastante cómo arranca todo este trabajo que viene del 2017, evidentemente. Pero bueno, ahí lo dirás vos, arrancarás vos. bien. ¿Cómo arranca todo? Dale. Bueno, al otro lado fue una de las primeras cosas que escribí, así más largas, Ajá, saliendo un poco de la poesía que venía trabajando en cosas sueltas. sí. Y como tenía ganas de hacer historieta, todavía no me animaba. Entonces en ese momento escribía tipo cuento y lo llevaba más al libro álbum infantil. Sabía que esto no era más tan infantil, pero digamos, yo en ese momento trabajaba en una librería infantil, así que tenía acceso a todo ese mundo de libros, el libro álbum justamente, y hay un montón de temas que se tocan por ahí un poco más fuertes, que son para el adulto, pero leerlo desde la perspectiva del niño. Entonces fue lo que me animó un poco así, sí, hay que hablar de la muerte. Ta. La primera vez sí lo intenté escribir como cuento, no me cerraba del todo, entendía que le faltaba algo, entonces lo empecé a armar como si fuese un libro o álbum. Así que al final del libro justamente hay un par de dibujitos que todavía conservo, muchos los regalé, que fue el primer intento de hacer como ese bosquejo de la historia. De los ¿De cuales dónde? aparecen algunos al final. O sea, aparecen como Sí, sí, algunos. Sí. sí. ¿De dónde salió? No, ni me acuerdo, así está. No sé cuál fue como el inspirador así. Tiene mucho de cosas que me gustan, que son como Beetlejuice, Más allá del Ajá. jardín, un montón de Más elementos. allá De del hecho, el jardín. protagonista se parece a un Pokémon. Cubone se parece un montón, obvio. Lo reconozco totalmente porque me encanta. Digamos, crecí con Pokémon. Está. Ajá. Eh, el trajecito se parece a ese pajarito de el Nodoro Pereira. También tiene, hay un montón de guiños a cosas que Yo leía y pensé dije, en sí, esto. Clemente. Pensaba en Sí, Clemente. exactamente, sí. Y ese juego siempre me gustó, de que uno lee y se va inspirando de cosas y son cositas que iban anotando y sumándole, así. Y fue recién de los primeros intentos de hacerlo como libro álbum, que no me cerraba, Ajá. que para el 2019, por ahí, que fue cuando hice las primeras historietas, que me animé un poco más a la narrativa que tiene la historieta. Y fue cuando dije, sí, listo, por acá es donde iba, me gustaba más. Era como un trabajo que mucho más largo lo iba a hacer, se iba a extender mucho más. Que eso es como algo que me permito mucho, la paciencia para dibujar. Si bien dibujo rápido, la paciencia digamos, de volver a hacer las cosas. La dibujé como 4 o 5 veces completa. Oh, Porque wow. no era esto. Le hice lapicera, no era con lapicera, probé con lápices y tinta, tampoco fue. Después La hice con digital, una ¿no? También. Sí. la primera versión que hice digital, en ese momento no sabía trabajar tanto el lápiz digital y no me cerró. Y fue en pandemia justamente, apenas inició pandemia, que tenía mucho tiempo como todos, más tranquilo, que dije, no, me voy a sentar y voy a hacer de cero. Y fue agarrar todo lo que Wow. hice, correrlo a un costado y voy a arrancarla de cero. Y fue cuando iban a ser los mismos personajes, ya los había hecho un montón de veces, pero con la narrativa así, horizontal, y que vaya paso a paso. Y terminó Wow. siendo ese bocón de 200 y pico de páginas. Sí, 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 270 y algo con todos los sí, sí. Quedó todos bastante. estos extras. Em, Sí. y en ese ir y venir de hacerlo tantas veces, ¿hubo algún cambio o dijiste, no, esto no me sirve, esto lo saco y pongo otra cosa o voy por otro lado? Porque es muchas Sacar veces ir cosas a hacerlo. le Sí. fui sumando, Ah, así, es sumando. darme cuenta. Sí,
Hubo un periodo entre esos años que leía mucho sobre antropología, entonces me di Ajá, cuenta, mira, hay algunos aspectos que no los había tenido en cuenta, digamos, principalmente en procesos de duelo. El libro trabaja mucho eso desde la perspectiva de lo humano, de nuestro lado sería, pero no lo quería caracterizar como humano, entonces los personajes son como más bichitos, animales, criaturas totalmente deformes, pero sin la impronta de la cara humana. ajá, Pero las características y las costumbres son las mismas. Es el claro. amigo que se muere, el animal que se muere, el recuerdo que se muere, como qué sería si me puedo llevar algo en esa muerte, qué sería como, olvidarse de cosas en la muerte. Entonces tiene una impronta muy antropológica de lo humano, así. Ajá, Pero había leído mucho sobre el tema del proceso de duelo y costumbres principalmente y rituales, pero quería separarlo, eso sí, no, vamos, le incluí todo lo que pude sin caer en la imagen de que bueno, voy a hacer a la muerte que aparezca con la paga, claro. así nada, no. Aparece una similar, pero por jugar nomás, no, no es Ajá, que es la muerte en sí. ajá, No, no quería caer en eso. Y también fue viendo películas, dándome cuenta que algunos diálogos tenían que tener un peso distinto y una distancia. ajá. El silencio fue algo que le agregué, amo mucho, que digamos, Sí, sí, acá necesita una pausa de nada, que no, digamos, una tranquilidad, sí, hay varios de porque esos. Como acá, por ejemplo. sí, amo, todos los capítulos tienen una página completa de silencio para dar esa pausa, que también es algo de la, vamos, poesía que venía trabajando mucho en cosas sueltas. Ajá, Eh, eh, y fue como de los detallitos del que tiene el libro. Si uno lo ve hoy en día, cada portadilla en la parte de atrás tiene una mini historieta que se une hasta el final, contando otra cosa, lo que sería un proceso de duelo y muerte. Así. Las portadillas están pensadas para el protagonista de ese capítulo en sí, pero desde una sombra, ¿no? Digamos, que también fue ese otro elemento. Le quité los nombres a todos los personajes. Y sí, es estuve cierto, así, nadie se llama nada. Porque yo no decía, ¿y hay este cómo se nombres, ¿no? llamará? ¿Y este cómo se llamará? No. No, 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 digamos, fue como en un momento algunos tuvieron nombres, el protagonista nunca lo tuvo. No, Ajá, nunca se me ocurrió onda Pepe, no. Nunca, claro. nunca lo noté, ni siquiera en las versiones escritas. Los otros sí, algunos tenían nombres y fue, no, chao nombre, chao, no hacía falta ese protagonismo que también sería como un anclaje muy humano y era algo que no quería. Claro, 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 claro. Entonces, sacárselo así. Sí, ¿qué ibas Ese a sí decir? fue uno de Perdón. los fantasmas. Sí, no, 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 sí. te iba a preguntar que pasa también que el duelo es que ocurre en ese, o sea, el personaje que queda, que es el amigo, podemos decir sin dar mucho spoiler, no se da casi ni cuenta, o no sé hasta qué punto hay un duelo, pero el que sufre su mismo duelo es ese personaje que cruza a ese otro lado, que tiene que Y duelarse a ahí sí mismo, ¿no? Hay como algo de eso. hay varias como interpretaciones que se pueden tomar así, por ejemplo, me han contado eso, que lo han pensado como, puede ser como un viaje de uno solo, tipo sueño, o una fantasía por la que quería volver o no, así. Ahí lo dejo como a cada uno, así, de hecho Ajá, un par de veces aparece la pregunta en la que uno no es sincero para nada, de hecho yo no puse mi imagen de la muerte ahí, claro. de que uno nunca es tan sincero con ese tema. Y los personajes le dicen diciendo, no es lo que te esperabas, y el personaje no ni siquiera responde, porque no tiene una respuesta para esa sincera. Porque Sí, sí. quise hacer una cosa y pum, se me descalabró todo así. Bueno, El, sí, hay algo que es veo que se trabaja. como, ¿no? Una Claro, sí. fantasía y un juego más gracioso a lo que puede llegar a pasar con el tema que era Sí. triste. Sí, hay como muchos temas, ¿no? A los reflejos, ahí están, que no Mm. sé cómo fue que empezaste a meterte en esa parte antropológica de los reflejos. Está un poco el tema este, bueno, del duelo y también de la aceptación, ¿no? De aceptar. Mm. No sé cómo lo fuiste pensando o con qué No trabajos quise seguir. antropológicos. Ajá, Hay como una línea que se toman los 6 pasos de aceptar algo, que es como el enojo, así, como me pareció eso muy lineal, esa lista, no es que lo quise seguir, bueno, capítulo uno esto, sino que ahí fue donde se le fueron agregando cosas. En una de las reescrituras me di cuenta que no tomé el tema infantil, no es que diga, voy a mostrar nene muerto, ajá. no, sino de decir, ¿qué pasaría si encuentro cómo sería una infancia en un mundo de muertos, así? ¿Y por qué no ponerlos jugando? Si total ellos van a seguir siendo infantes, así que Sí, sí, está. sí.
Bien, agregarlo de ese estilo y al mismo tiempo, bueno, si hay una infancia y una vinculación con un pariente, ¿cómo sería un pariente encontrado o no? Así. Como había como brechas que dicen, oh, puedo estirar un poquito por acá, sin que sea una, digamos, bueno, está denso, está repetitivo, así. Ajá, Pero digamos, es eso, como el proceso se iba abriendo al tiempo en que uno se va dando cuenta, digamos, listo, el personaje, digamos, sin contar, digamos, sin spoiler, digamos, no debería cruzar, porque no era su ajá, lugar. Entonces, exactamente, todo lo que se le iba a encontrar al mismo tiempo es una traba a su vuelta. Entonces, exactamente. digamos, todo lo que iba agregando era parte también de su duda, de que él si tenía una duda, que no la respondió apenas cruzó, todo le iba a generar una nueva duda. Claro. Entonces era como todo escalonado hasta que uno, bueno, la escalera se te termina en algún momento y pum. Sí. Y además también trabajás niveles digamos, de ese mundo, ¿no? Hay mucho escalón realmente tangible también, o sea, que se puede ver. El cielo, el mar, o sea, hay como un montón de lugares distintos o no lugares distintos que se van construyendo, ¿no? Sí, ahí, digamos, creo que gran parte de esa referencia fue a Beetlejuice. Me gustó Ujú, mucho de chico volverla a verla mientras los escribía todo esto y era que ellos hacían el no mundo con ese no mundo y claro. de golpe en el no mundo uno tenía acceso a este otro mundo de gusanos que diciendo, ¿por qué hay otro mundo en el no mundo si ya era un Sí, no sí, sí, mundo? sí. O sea, sí, sí, son elementos que se pueden ir agregando. Y fue también la gran duda, ¿qué pasaba después de ese mundo de muertos? Y fue, wow, no, no tengo la menor idea y no Claro. tengo que tener la menor idea. No, no está No, todo resuelto, hay un montón de cabos sueltos. Me han preguntado, digamos, qué significaba esto y no tengo idea. ni idea. Simplemente es algo más por lo que no seguí la rama por allá, porque si no iba a ser lo eterno el libro. Sí, sí, sí. Y Sí. después también al final hablas, si bien hay un otro lado, hablas también desde este lado, ¿no? O desde ambos lados. ¿Cómo pensaste todo esto de los lados para construir esta historia? Y ¿Y cuál sería el juego ese lado, no? lingüístico, el juego lingüístico siempre me gustó. La Ajá, primera versión de toda tenía como 3 capítulos nomás, que era este lado, el otro lado y tu lado. Era como un juego de palabras, solamente así, bastante, mucho más acotado. Hasta casi jugaba con la poesía de las palabritas, así que se repetían. Cuando armé la versión esta en novela gráfica, fue poderle sumar de que, listo, el lector va a estar digamos, en un momento de cada lado de la lectura. Digamos, se va a inmerse, digamos, se va a profundizar un poco más y va a perder su lado y su punto de vista y su perspectiva. Y va a empezar a creer lo que estaba sucediendo. Pero ahí cada capítulo me permitía volver a ese juego literal de las palabras, de decir, de que listo, tengo un lado y como ir saltando de una palabra a la otra, así, y el significado le daba ese peso. De hecho, fue algo que hablamos con Marcos, de Loco Rabia, ajá, de que él sí, me aconsejó de que, mira, capaz que estaría bueno ver de cambiar el título, porque yo ya tenía en ajá, un libro editado hace como 10 años o más, que tenía la grabación en otro lado, algo así, que era un compilado de historias, y me dije, no, 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 el título yo lo necesito así porque funciona para todo lo que se aplica a eso, así, claro, por suerte no hubo cambios así. claro, claro. No iba a querer el cambio, pero sí, Qué lo bueno que te hablamos, pudiste lo hablamos. imponer. Sí, sí, sí. No, igual una masa porque ellos lo habían leído, Claro, me tiraron un par de cosas a tener en cuenta, así, y algunos cambios estuvieron re bien pensados. De hecho, también fue el tema de la tapa, digamos que cuando le ajá. conté por qué usar una tapa así tan austera y Ahí voy a sin un mostrar, sí, protagonista, porque el protagonista no tiene ni título, ¿por qué lo íbamos a hacer en la tapa? No tiene nombre, no está en la tapa y era algo que ellos venían trabajando a nivel editorial, así. sí, Digamos, ahí uso está. mucho explicaciones por qué están elegidas las cosas. Y Ajá, ahí va, digamos, a cómo tenerlo en cuenta en el detalle, así. Digamos, como he armado libros desde hace más de 10 años, con buen gusto y todo eso, como cada elemento es necesario. Siempre me gustó que todo tenga su dibujo particular, no es que está repetido. ajá, está bien. Digamos, todo bien, cada uno elige cómo hacer su libro y eso. En el caso mío, digamos, no reuso las cosas. La dibujo de vuelta y la Claro. dibujo de vuelta y la dibujo de vuelta, así, total. Digamos, me gusta dibujar, puedo dibujarles, me puedo Lo permitir dibujamos de nuevo, eso. no importa. Sí, sí, Pero porque mostrabas digo, ahí que eso te iba a decir, que tenías esa imagen y también tenés esto. ¿Cómo surgió hacerte esa trompa y todo esto eso? en realidad
En pandemia, digamos, la foto mía de perfil que tengo en redes y por todos lados, salgo con la máscara de zorro de cosas sueltas, pero porque un día estuve aburrido y la hice así en papel y dije, ¿por qué no hacer mi propia máscara? Hoy sería discutible casi Terian, pero no. Y cuando digamos, presentamos el libro, que tenía ganas de llevar, digamos, algo más tipo objeto, ya hicimos la presentación en junio acá en Córdoba, entonces hice la máscara del Claro, protagonista, de protagonista. ahí funciona como tal. Ah, mirá. ¿Y con qué sistema lo hiciste? ¿Es un 3D? No, no me doy cuenta desde acá. No, no, ¿O esto es como un papel alambre y papel. maché? Ah, papel, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, y era también ver cómo, digamos, de hacerla antes, mientras lo dibujaba, me hubiese dado cuenta de algunas, digamos, cuestiones, por ejemplo, el ángulo, así, si el personaje podía ver o no, así. Usándola, Ajá. no, hay un montón de partes que no se ve nada. Así que bueno, son Sí, como está casi siempre de libertades. costado, es poco lo que está adelante también, poquito. Casi Y sí, siempre no, de es costado. re incómodo, no sé cómo tuvo tanto tiempo con esto, el bichito. Pobre, pobre bichito. Bueno, y después el resto de los personajes, ¿cómo los fuiste construyendo? Porque son loquísimos, o sea, es como, ¿qué fue? Como una especie de dibujo, no sé. ¿Cómo Los empiezan que a más surgir? Hay de todo, sí. Ahí podemos ir habían mostrando personajes que algunos. tenían como mucho peso así. Ajá, El amigo de entrada yo sabía que era así. Hay ajá, dos Pokémon en los que me basé como mucho, sin problema. El protagonista iba a ser como Cubone, lo de la calavera, digamos, ajá, se nota tranquilamente. Y el como el amigo se amigo. parece a Himno, Claro. otro Pokémon que siempre me gustó su diseño. No le hice el copete ese que tiene en el cuello así, porque ya era demasiado. Así que, pero la característica es bastante similar. Digamos, siempre me Claro. gustó ese diseño que tiene. Y después el resto de los personajes fueron más mutando. Ajá. El- Algunos que no los tenía para nada pensado, como por ejemplo el Sí. que figura ahí, no estaba, digamos, el diseño cambió un montón de veces. En esta Ajá. versión quedó así. Digamos, en una de Sí. las primeras se parecía más a un perro, pero me pareció una Ajá. característica que estaba muy caracterizada con algo más personal, entonces digamos, le saqué las patas, le saqué todo. Sí, es Los dragones de entrada, como un dragón, sí, los sí. dragones, estos siempre estuvieron porque Ajá. como el primer encuentro que él tiene es sobre la identidad del yo estoy muerto y la forma como más divertida que tenía de hacerlo era alguien que no sabía que estaba dos veces Claro, presentado claro. como muerto. Sí, sí, Entonces, sí. y flota así como dragón era algo que de entrada lo había pensado. Ajá. Un poco mezclado con lo que es la cultura de la muerte japonesa. Había leído Supuse que había seguro poco cosas por ahí. sobre eso. Ajá. Sí, tiene mucho de eso. El, Después, bueno, hay un personaje de un perro que es el que le sigue, que Sí, ese era tal cual, digamos, estaba pensado por el tema de lo cotidiano, lo acá más está el perro. personal, así, Sí, infancia, que es lo que una de las primeras pérdidas que uno puede llegar a tener es el de una mascota, es y cómo cierto. nos enfrentamos a eso. Y ahí fue cuando empiezan a entrar estos personajes que son los moradores, que son los bichos justamente, que ya son parte de ese mundo. Y Que no, en eso realidad sí, no me termino de dar cuenta yo si vos lo pensaste como que estaban muertos o eran gente que ya estaba ahí de antes. O sea, es como. estaba ahí. Porque digamos, Claro. hay dos cuestiones que digamos, se discute mucho en el libro, que una versión puede ser, no es spoiler porque es parte digamos, de las muchas ramas que tiene Sí, el libro, de digamos, algo que no llegó a nacer nunca y directamente aparece está ahí, ahí. o algo que directamente siempre estuvo ahí, no hay una Claro, vinculación directa así. Que esos personajes sí traté de deformarlos lo más que podía. Era, claro. ya está, no, la cabeza no tiene que estar conectada al cuerpo, pueden ser más objetos, pueden ser más raros, así. Digamos, Claro. desarmar un poco esa estructura porque ya está, ellos no tenían que tener una forma así totalmente concentrada, no tenían que tener una idea de vida tal cual. Por eso, que Ajá. Yo pensaba tengan. como una especie de medusa cuando los veía, una medusa deformada, rara, no sé. Sí, digamos, siempre, digamos, eso, cada diseño era listo, le tiene que salir algo más o que no tenga la estructura básica de que listo, dos bracitos, dos piernas y que use los brazos como tal, así. De hecho, el primero tiene esos tentáculos que le sale de la Sí, sí, cabeza, así. rarísimo. Que por ahí Sí, sí, sí. digamos, también es mostrar eso, ¿para qué tener un cuerpo en un lugar que no hay nada que lo necesite? Y también Sí. cortarse el día, porque digamos, en un momento se lo plantean al personaje de que
estando mucho tiempo en ese lugar de muertos, capaz que llegues a darte cuenta de que no necesariamente te deje caminar. No, claro. Sino muchas personas evidentemente dicen, me levé porque Porque me podía. le Dice, ve. Sí, sí. dice, Pero pero acá no hay sueñan. esa regla. Pero así todos Sí, esos personajes raros se dan el lujo de soñar. O no sé, sí. ¿cómo pensaste eso Sí, dentro de parte de la la muerte, diferencia es el que tenemos sueño? que tener un elemento, digamos, ya no humano, porque digamos, cualquier ser vivo puede llegar a soñar por la interpretación nerviosa, y entonces era así darles esa posibilidad. ¿Cómo eran esos sueños? Ya es increíble, no se me ocurrió, y a lo mejor no mostrar algo que no tenía, No que, tenías vamos, si como no tenía idea. 500 páginas más de eso, no. Y después también se plantea el tema de si va a poder sobrevivir ahí, si es que está vivo, por la comida, por... Hay también todo un planteo ahí, ¿no? Con eso de las necesidades básicas. Sí, ahí fue cuando en esta escritura que lo hice como historieta, fue ponerme una lista de reglas y era Ajá. listo. El personaje va a estar como mucho tiempo ahí. Me da gracia siempre en las películas cuando te muestran toda la acción que sucede supuestamente en un mes, una semana, en un solo día, y, digamos, y nunca come ningún personaje, No, nunca va al baño. no. Y es, no, pobre tipo, pobre tipa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se da un desayuno? O está el desayuno ahí hermoso y nunca lo tocan. No, como... Él come y va así. Ya, y entonces era el personaje en algún momento, digamos, sí tenía que tirarse para descansar, que podía ser desde el cansancio o por el mismo estrés que le generaba. Ambas situaciones le iba a llevar a descansar un poco. Y después era el otro planteo, digamos, en algún momento iba a tener hambre. ¿Qué iba a hacer con eso? ¿Qué iba a pasar con eso? Y era, listo, me hice una listita de reglas y era la gran duda diciendo, si, digamos, cómo iba a poder cubrir algo que no había. Ah, Claro, que eso también se justifica mucho en la escena de que se muestra una cena. claro. Esa cena familiar extraña, que es una Sí, imagen bastante, digamos, no bastante perturbadora, porque dicen potente. que los personajes ahí es muy raros todos, a lo Alicia prácticamente, Sí, eso congelados así. pensé. Pensé como en el sombrero loco, en la Y, liebre. y toda esa escena tiene mucho de eso. Ahí era como una respuesta a esa pregunta y que no, el bichito nunca iba a poder comer ahí. Iba a Sí. estar como medio complicado el tema. Sí, Y, y después también hay algo que aparece mucho que es el tema de los recuerdos. Y cómo conservar sí. esos recuerdos o a dónde van los recuerdos. No sé. Ese fue una de las líneas como más fuerte que tiene todo proceso de duelo. Principalmente sale de la frase básica que a uno vamos, o a cualquiera que haya perdido a alguien, o lo que sea, incluso desde algo, objeto, hasta una persona, La pérdida en de sí, que lo que sea que se pierda, ¿no? el recuerdo puede estar en cualquier momento, no hay un tiempo de duelo. Digamos, pueden pasar 2 meses o media hora y vos veas, no, este lápiz me hace acordar tal cosa y ya está, te congela. Digo, de golpe puede Claro. ser un olor, puede ser, o que simplemente vayas caminando y pum, te viene todo el recuerdo de tu abuela. ¿Sabes? Y decís, hey, ni siquiera estaba pensando en mi abuela ni vivía en este país. Guau. Hay como un montón de cosas que te pueden mover y el recuerdo tiene esa como trampa y al mismo tiempo no, que es como un comodín, una carta que te puede ayudar o no, ¿O no? pero está ahí. Pero que aparece, Sí, sí. no es parte de toda la lógica que seguimos en el día, pero es parte del juego. Bien. Entonces es algo que constantemente tenía que volver. Y es vamos, hablando con gente. Yo con el libro lo usé para hacer unos talleres sobre el tema duelo y muerte, Wow. acá en Córdoba. ¿Apuntado a qué? ¿Apuntado a algo más antropológico o apuntado a historieta relacionada a eso? ¿Cómo fue el taller? Hice dos distintos. Vamos, para Ajá. adultos lo que hicimos fue un encuentro de hablar sobre la muerte, así Wow. abiertamente, a ver cuál era el punto de vista que tenía cada uno. Lo hice con un escritor llamado Pablo Carrizo, en el que él leía algún cuento que tenga sobre el tema, una poesía, y yo llevaba material gráfico justamente que hable del tema desde diferentes puntos de vista. Y Ajá. ahí los que participaron era, contame después, escribime, haceme un dibujo con lo que quieras. Si querés hablar de la muerte, buenísimo, o algo así, ¿qué te despertó eso? Y lo hice en un colegio, Ajá. en un primario, en un secundario, para hacerlo con los chicos, a ver cuáles eran sus puntos de vista, así. Parte del taller salió también participé en el Día de los Muertos en el cementerio acá, en Córdoba, que se hace la Sociedad Mexicana, así que ellos lo tienen un tema mucho más Que familiarizado, no me acuerdo si es incluso el 1 de noviembre o el 2. ¿Qué día es? Porque uno es el día de todos los sí, santos y el acá otro se es el hacen los 1. dos días. Ah.
digamos, Ok. directamente. Hay un día que es el Día de Todos los Santos y otro día que es el Todos los Muertos, no sé cuál Bueno, sí. es. Sí. Y ahí lo que hicimos fue en el altar que se armó para la sociedad mexicana, que es abierto a todo el público, vamos a darles papelitos a la gente para que dejen su mensaje a esos muertos. Y al mismo tiempo teníamos todo el material que llevábamos, el libro, para mostrarle, mira, hay cosas y cuentos que se hablan sobre el tema. ¿Por qué no hablarlo más abiertamente así? Ajá. Estuvieron bastante buenos porque por ahí mucha gente se congelaba en su recuerdo por alguien fallecido y quería hablar de eso, y otros lo tomaban como más hasta broma, otros como para jugar, ¿no? Porque ya está, digamos, te da esa apertura que todos los temas son factibles con hablar sobre la muerte. Que ese Sí. también era parte del objetivo del taller, no quedarse solamente con la idea triste, sino de que no, vamos a reírnos también un poco de esto, o vamos a tomarlo como cualquier policial tiene muerte, cualquier comedia tiene muerte, así Sí. que ¿Y ¿por te qué no hizo hablar? repensar lo que habías hecho? ¿Te hizo repensar o decir, uy, ¿por qué no hice esto? ¿O te cambió, digamos, lo que pensabas de tu No, trabajo previo? no, al menos con las No. historias mías no me pasa eso, digamos, ahí por ahí me encuentro mucho con autores que no pueden ver su obra, y diciendo, no, yo no me represento, o no, esto lo hubiese hecho Ajá. distinto así. A mí me pasa al revés. Yo puedo ver mis primeros trabajos y me mato de risa o me parece, uy, qué bueno que llegué a esto así. Ajá. Ya está muy bien. El- y si bien, digamos, me pueden dar disparadores para hacer otras cosas, creo que Ajá. al otro lado, tal como está, me encanta. Claro. De hecho, Pese a a mí todas estas eso, experiencias posteriores, sí. sí, totalmente. De hecho, es parte de que, digamos, hacer libros requiere mucha paciencia. Digamos, yo, si bien lo escribí en el 2017, lo trabajé una y otra y otra y otra vez. Esta versión así, Sí. yo hice la maqueta directamente del PDF completo en el 2021. Claro. Un montón de tiempo. Y lo presenté en el concurso que había sacado justo Loco Rabia con Francia, con Italia, así. Digamos, no quedó ahí. Después cuando hablé con Marcos, porque ganó el premio de la FNA, él me dice que lo había visto, ahí que le había gustado, que digamos, le interesaba por el tema de para editar, así, pero que dice, tenemos una agenda con un montón de cosas, capaz que en 2 años, así. Y Wow. digo, sí, pero a mí por otro Tuviste que lado no esperar. quedó. Y había que esperar, que esa es la parte de paciencia que requiere mucho cualquier producción. Y Ujú. fue el año, principio del año pasado que volvimos a hablar y dije, mira, pasaron 2 años, justo el tiempo que habíamos dicho, vamos para adelante, y sí, pum, salió. Se consiguió. Guabocón de libro, hermoso, salió más o menos para mayo, así, y ya habíamos planteado dónde, digamos, cómo moverlo y demás, así. Bueno, Pero es bueno. ese, digamos, digamos, puedo volver a verlo, digamos, se me ocurren capaz que miles de ideas, pero prefiero trasladar esas ideas a otra cosa, ya está. ¿Pero como una Al segunda otro parte de lado, este mismo libro o sería algo nuevo, una situación nueva? ¿Cómo lo ves? no haría una segunda parte, Ajá. no por el final que tiene, sino que, digamos, por ejemplo, hablando con gente, me dice, mira, este personaje lo puedes estirar y hacer lo que sea. Eso sería como una cosa aparte. Como un No spin-off haría del una, personaje. sí, sí, no haría un al otro lado dos, porque ya creo que con el personaje protagonista y su amigo ya hablaron demasiado, Claro. así que con eso me parece suficiente. En ningún momento me planteé que, bueno, sigo esto por otro lado, no tengo nada armado. Te mentiría si diga, sí, sí, tengo anotado cosas, mentir. Y Bueno. trabajando en cualquier otra cosa, nada que ver. Pero Así bueno, que, se vienen más cosas. Siempre se vienen más cosas. Ya y tendrás eso cosas sí. nuevas. Bien. Bueno, Sí. buenísimo. Como Vamos a estar tengo atentos, historias atentas. ahí mamás, haciendo en paciencia a su tiempo, estoy trabajando en nuevas. Así que sí. Bien, 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 bien. Bueno, muchas gracias. Estuvo linda la charla, la verdad que súper interesante. Además, alguien que se atreve a tratar temas tan heavy, ¿no? Que es como este tema, como la muerte, pero también es la vida, es un poco de todo, pero sí. Sí. Así que bueno, muchas gracias por haberte pasado a charlar podemos decir, de monstruos extraños y animales extraños o criaturas raras y este mundo tan extraño y diferente que hay que animarse a meterse y te vas metiendo de a poco también, porque es así, es un poco de eso. Así que bueno, éxitos. Ya el libro salió hace un tiempo, pero que siga cosechando éxitos y que la gente lo siga leyendo, que es la idea, y seguir divulgando sobre esta producción. Así que bueno, muchas gracias. No, Estuvo muchas gracias a vos.
Estuvo bueno charlar. Bueno, gracias. Y bueno, y gente de Distrito del Ataque, ya saben que siempre hay cosas nuevas, así que sigan atentos, atentas, atentis, atentes, etcétera, etcétera, porque siempre va a haber cosas nuevas. Ahí recuerden que está todo en el Instagram, en canal YouTube, en todos lados. Así que muchas gracias y en Facebook. Adiós. Bueno, muchas gracias. Chau, chau, chau. Adiós.